Entonces, esto es Fundamento de Estadística 31. Vamos a explicar la medida de posición para datos agrupados ahora. Ahora son agrupados los datos. ¿Qué significa dato agrupado? Esos datos vienen en una tabla de frecuencia. Mírelo aquí. Qué fácil están. Estos son datos agrupados. ¿Qué yo hago con esos datos? A mí me dan esas dos primeras columnas, es una tabla de frecuencia, ¿verdad que sí? Tiene clase y frecuencia, FI, frecuencia. Y para yo buscar datos agrupados de posición aquí, yo necesito obligar a buscar esta columna que se llama FA menos. Esta columna que se llama FA menos hay que buscarla. ¿Cómo se busca? Usted sabe buscarla. Se acumula desde arriba hacia abajo, ¿verdad? Si una alcancía le echo 6, tiene 6. Si le agrego 1, tiene 7. Si le agrego 2, tiene 9 y así continúo, ¿verdad? Esa parte yo creo que usted la domina. ¿O no? Sí, sí. Sí. Entonces, si ya yo tengo esa parte dominada, sé acumular FA menos, ya yo puedo buscar la medida que me pidan. Estos son medidas para datos agrupados. Si usted se fija, la formulita de la posición ahora cambió. La cuenta es un buen comienzo. En datos no agrupados, Vamos, cariño, rápido. Vamos. Maestro, una película, qué sé yo. en datos no agrupados, si usted se fija, aquí arriba para que lo vea bien, la fórmula decía K por N más 1 entre 10. K por N más 1 entre 10. Decía la fórmula. K por N más 1 entre 10. Cuando los datos son no agrupados. Pero la posición de dato agrupado es la misma fórmula, pero el más 1 no va. Sino nada más es K por N entre 10. Más fácil todavía. Para datos agrupados, repito, K por N entre 10 porque un decil. ¿Cuánto vale la K? La K vale 3. 3 vale la K. Mírenlo ahí. K vale 3, que es el decil 3 que estoy buscando. La N, ¿cuánto vale? La tabla 50. dice que son 50 datos. Mírenlo ahí en total. 50. Entonces el 3, usted lo va a multiplicar por el 50 y debe darle 150, ¿verdad? Y ese 150 usted lo divide entre 10 porque un decil y la posición da 15. ¿Estamos claros ahí? Razón esa parte. Sí, sí. La K vale 3, que es el decil 3, por 50, que es N, entre 10, que el decil da 15. Ese 15, que es la posición, usted se va aquí a la tabla y dice, ¿qué número le sigue después del 15 aquí? Entonces, después del 15 va el 6. No, 18. No, 18. El 18. Después del 15 va el 18. Entonces, usted necesita aquí unos valores. Usted necesita la P. La posición, ¿cuánto le dio? 15, ¿verdad? Sí. Límite inferior. ¿Cuánto es el límite inferior ahí donde está el 18? 80. Recuerde que el límite inferior es el primer numerito. 80. El anterior del 18, ¿cuál es? El 9. 9. FA menos anterior es el 9. Y la frecuencia FI, ¿cuánto es? FI, mírelo aquí. 9. 9 también. Y el intervalo de clase
que es lo otro que necesita, y C, intervalo de clase. Ese 80, que es el límite, usted le resta el de arriba. ¿Cuánto le da? 5. 4. 5. A 80 le quita 75, yo creo que le quedan 5. 5. Entonces, mire los 5 datos que yo necesito para calcular cualquier medida de posición para datos agrupados. La posición se calcula, como le dije, N por K entre lo que es, ¿verdad? Si un cuartil entre 4, si un decil entre 10 y si un percentil entre 100. Así se calcula la posición, que a mí me dio 15. 150 entre 10 dio 15, ¿verdad? El 15 busqué quién le sigue aquí. Ese no es, ese no es, ese no es y ese sí es. Entonces ahí busqué el límite inferior que fue 80, mírenlo ahí. La FA menos anterior hay un 9. FI 9 también y el límite el intervalo de 5 en 5. Después que tengo ya esos datos, simplemente voy a la fórmula y los resuelvo. Mire la fórmula aquí. Si no se la sabe, límite inferior, dice la fórmula, la P posición, FI abajo, y C aquí, y aquí FA menos anterior. Ahí está la fórmula, si no se la sabe, del decil agrupado. Es bueno que le haga una captura o la copie. El límite inferior, ¿cuánto es? Dijimos claramente aquí que el límite inferior era 80. Entonces, yo voy a colocar un 80. La posición, ¿cuánto es? 15. La posición dio 15. El FA menos anterior, 9. 9. El FI, un 9 también. Y el 9. intervalo era 5. 5. Entonces, mire qué fácil. Usted pasa igual el límite, que 80 lo pasa igual, más, y resuelve la otra parte. A 15 le resto 9, me da 6, ¿verdad? Seis. Ese 6 multiplicado por 5 da 30, ¿verdad? Y luego se divide entre lo de abajo, que es 9. ¿Cuánto da? 9. Entre 9. 15 menos 9 es igual por 5 entre 9. ¿Cuánto da? 3.33. Y si al 80, que era el límite, usted le suma 3.33 y mucho 3, tiene que darle 83.33, ¿cierto? Sí. ¿Tiene alguna pregunta de eso? No. Vamos a ver los demás, que es lo mismo. Ahora yo digo que voy a buscar el cuartil 2. ¿Cuánto vale K? 2. K vale 2 aquí. Entonces viene siendo 2 por N, que es 50, entre 4, porque un cuartil, ya no es decir, ahora es cuartil. Entonces 2 por 50 entre 4, ¿verdad? Estamos claros ahí. 2 por 50 me da 100 entre 4 a 25, ¿cierto? Sí. Hasta ahí bien. Ese 25, que es la posición, yo me voy aquí y busco qué número le sigue al 25. Y me encuentro con un 26. ¿Cierto? Sí. Después del 25, ¿qué va? 26. Ese no, ese no, ese no, ese sí. Es el que va. Límite inferior ahí. 85. 85.
FA menos anterior al 26. 18. 18. FI 8. y el intervalo Ocho. de 5. Entonces ya con esos datos yo me voy aquí y resolví. Míralo aquí. Aquí estamos. Ahí. Yo digo límite 85. Posición me dio 25. El anterior 18. La frecuencia 8. Y multiplicado por 5 que es el intervalo. El 85 que es el límite lo paso igual y resuelvo la otra parte. 25 menos 18 a mí me da 7. ¿Le da así? 7 por 5 me da 35. Entre 8 me da eso, 4.375. Y esos dos valores se suman y me da 89.375. Ahí se acabó esa otra parte. Que es lo mismo. Simplemente la posición varía porque se divide entre otro número. Por último, aquí tengo lo que es el percentil, para que nos vayamos ya a descansar. Percentil 63. La K vale 63. 63 por 50 datos entre 100 me da 31.5. ¿Qué número le sigue al 31 aquí? El 38. 38. Entonces, en el 38 el límite es 90. 90. El anterior es el 26. 26. Y la frecuencia es 12. 12. Y con esos numeritos ya yo termino aquí. 90, que lo paso igual. 31 la posición, punto 5. 26 el anterior y 12 la frecuencia. El intervalo 5. A 31 y medio les resto 26. Me da 5 y medio. Por 5. Y luego entre 12 a mí me da 2.29. Lo sumo y terminé. Entonces ahí, perdón, ahí se termina ya su unidad 4. Y ahí se termina su práctica 4 que usted va a hacer con los datos que yo envié por Telegram. Es esta la práctica. Usted se vaya aquí abajo, va a completar el FA menos de eso, acumulando de arriba abajo, que sabemos, ¿verdad? El primer número es el 5, le suma 3 más, da 8, le sumo 2 más, da 10, ¿verdad? Y ahí sigo. Entonces, después que usted tenga eso, va a calcular esas 3 medidas que están agrupadas. Y ya esa es su práctica, que tiene un valor de 5 puntos. Si tiene una preguntita, la hace. Sí, yo tengo una pregunta, maestro. Sí, profe, respecto a la práctica, ¿hasta cuándo debemos de realizarlo? Usted dijo que le avisáramos para... El 25. Antes 6 de ahí en días. adelante, se va a habilitar la autocorrección. El 25 es la fecha de realizarla y corregir. El 25. Fecha de... Porque en la próxima clase voy a poner otra práctica que es la unidad 5. Miren, para nosotros finalizar, ya nosotros finalizamos hoy la unidad 4. Nos faltan 2 unidades de esta asignatura y la vamos a hacer en 3 días. 3 días para explicarle el final. Vamos a hacer la unidad 5 en la próxima clase. Que es esta, se llama medida de dispersión. Vamos a hacer esa, medida de dispersión, y ahí vamos a dar el segundo parcial. Mírenlo aquí. O sea que en la próxima clase ya posiblemente estamos dando el segundo parcial. O después que expliquemos eso, de la próxima clase, entonces habilitamos el segundo parcial.
Entonces, después de eso, nada más nos va a faltar el último tema, que es facilísimo, que es el examen final. Se llama Introducción a la Probabilidad. Este tema está súper fácil. Y es una sola práctica y se hace de una vez. En un día terminamos eso. O sea, en 3 días terminamos. Damos la práctica de la unidad 5. Damos el parcial la otra semana y la otra semana damos la clase del final. Dejamos el final abierto. Cuando usted se examine, ahí termina. Eso es a mediados del mes que viene. Ya finaliza esta asignatura. ¿Entendido? Profe, Sí. ya es respecto al primer examen. Usted como que nos puso un gancho en el primer examen. En el primer examen no hubo ningún gancho. Ah, mire, yo recuerdo que de hecho yo desarrollé mi examen completo en mi cuaderno. Y la media ponderada, uno la calculó bien. Yo no estoy segura que Sí, mi la amor, la calculé bien. media ponderada tenía un gancho, como tú dices. Pero ¿qué pasa? Es Ah, que los estudiantes hicieron mucha trampa. Hay estudiantes, yo dije, si hacen trampa, le pongo 0. Hablamos claro a lo primero, ¿verdad que sí? Para que yo no estoy en pleito ni estoy en pelear. Hay mucha gente que hizo el examen en grupo, en pareja, en trío. Hicieron de todo con ese pobre examen. Hay gente que pagó para que se lo hagan. Y todo eso. profe, ¿Sí? entonces aquella gente que no se dieron cuenta de ese bendito gancho, fue porque quizás ni siquiera ellos hicieron el examen y no se dieron cuenta. Exactamente. El que no sabe, no sabe. Yo me doy cuenta que no sabe facilísimo. El maestro es un tigre en esto. Yo en esto soy un tigre. Eso no era Mire, necesario. mire el porque examen, eso mire el examen, mire qué casualidad de este examen. Mire. ¿Usted sabía que todo el mundo sacó 14? Mírelo ahí, los gráficos. Mire, todo el mundo sacó 14. Más de la mitad del curso. 16 Yo gente saqué sacaron 13, 14. profesor. Pero resulta que ese 14 fallaron en la misma pregunta. Resulta que hicieron trampa. Y yo me di Profe. cuenta. ¿Cómo? Profe, no es así, ¿Cómo? no, Pero, profe. espérese, No, profe. no, así. Pero Por ejemplo, no es la porque número sacaron 7, 14 la recuerdo yo. trampa. Yo se la defino y se la Espérese, digo. profe, espérese. Y le Espérese, digo profe. con quién usted hizo el examen, porque yo tengo todos esos datos. Yo los manejo. Mire, profe, yo estoy segura que yo saqué 15. Y Ajá. con la media ponderada que yo hasta le escribí a usted y le dije que esa yo estaba segura, la calculé varias veces y me la tiró como mala. Pero no vamos a pelear por eso. Se me va a apagar el teléfono. Sí, voy a pasar la lista. En la próxima clase, eso, si usted tiene su 15, yo le voy a poner su 15. Pero yo debería ponerle el 0 al que no se ganó el 15. Ustedes saben que yo tengo método para saber si fue usted que hizo el examen. Yo tengo método. ¿Quieren que lo usemos? Porque hay Sí, gente que maestro. dice, no, que por uno pagamos Explíquenos todo. esto. Esto es lo primero que dicen. Los segundos dicen, no, que yo no hice trampa. El maestro sabe quién hizo trampa. Yo sé quién hizo el examen, con quién lo hizo. Yo tengo todos esos datos que yo me doy cuenta. Yo no sé pendejo. Yo se lo dije. Yo se lo dije del primer día. Pero no estoy